Entonces os presento, si no los conocéis, empiezo por el extremo de vuestra derecha, que es Pablo San Juan Benito, que es director conservador, codirector conservador del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, ingeniero de montes, bueno, son todos ingenieros de montes, o sea, eso va a ser fácil. Y al que también, bueno, igual que a los tres, les tengo que agradecer que estén aquí, que de la tarde, después de una jornada que sé que ha sido muy larga en los tres casos, y que bueno, pues nos va a plantear esa visión desde la conservación de un espacio, de la gestión de un espacio natural protegido y de la conservación en general como uno de los objetivos prioritarios. Guillermo Fernández Centeno, que está en el centro, que viene también del Ministerio de, ahí me van a faltar, Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente, de la subdirección de, ahora se llama Política Forestal, ¿no? Que también ha cambiado de nombre recientemente y que también es otro de los habituales en estos foros que no dicen que no cuando lo invitamos a venir a la escuela y a este mundo de los pastos. Y viene con esa visión un poco de administración, ministerio, con las diversas vertientes que tiene el ministerio tan grande que tenemos. Y por último, aquí a mi lado, a mi vera, está Miguel Torres, que es el responsable de la excursión de mañana, de la visita técnica de mañana, eso como primer valor. Y director de la empresa de Mitter Arboria, SL, ¿no? Así lo he dicho bien, que viene un poco en esa visión también de la empresa, podríamos decir, con una experiencia muy larga en gestión de fincas con uso pastoral y de también conservación, reforestación, yo creo una experiencia muy vasta en estos temas. Así que, una vez presentados, yo creo que podéis, si queréis hablar 5 minutos o 3 minutos, lo que queráis, para plantear alguno de estos retos y yo creo que ya depende de la sala que tengamos este interesante debate. Yo tengo el micrófono, lo iré pasando, ¿vale?, para que quede grabado y registrado. Era la administración central. Venga. Bueno, tú también eres la administración central. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ante todo, daros las gracias a la Sociedad Española de Estudios para los Pastos por invitarnos. Para mí es un placer y siempre que nos llaméis, la verdad es que encantados de acudir, ya lo sabéis. Así que muchísimas gracias. Comentaros que estamos aquí como Subdirección de Política Forestal, que ahora está encuadrada dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Y hablando con algunos compañeros, veíamos que es verdad que una política de pastos, pues la verdad es que hace mucho tiempo que no se ha tenido, ¿no? Incluso en las administraciones autonómicas, pues hay como algo de dejadez por esa parte, ¿no? Parece que sí hay una Dirección General de Ganadería, pero desgraciadamente parece que el tema de los pastos, siendo un componente fundamental en todos los paisajes, pues se ha dejado un poco de... En otras charlas siempre he mantenido que el estar dispersos en varias unidades sectoriales, temáticas, forestal o ganadería o paisaje o agricultura, hace que pierda a veces su fuerza, ¿no? Y que unos objetivos claros en la conservación de los pastos naturales, pues las administraciones parece que no lo asumen y no lo desarrollan. Sin enrollarme más, comentaros sobre los retos tecnológicos y científicos que podíamos poner. Yo he estado extrayendo unas cuantas ideas a partir de... Solo he podido estar en 2 sesiones anteriores que han sido súper interesantes y he estado pensando, no he podido estar esta mañana, pediros disculpas, pero me ha sido imposible. Pero sí destacar, en primer lugar, una iniciativa que tiene la política agrícola común, que es las asociaciones de innovación, la Asociación Europea de Innovación, que tenéis que verlo como una oportunidad muy buena para enlazar todo lo que hay en investigación y retos científicos con una política agrícola o agraria de la Unión Europea. Entonces, estas EIPs, por sus siglas en inglés, creo que son una de las principales herramientas con las que disponemos en el Ministerio para poder enlazar esos dos mundos y detectar los problemas reales que tienen los sistemas pastorales e intentar ver las soluciones que desde un punto de vista innovador deben de tener, ¿vale? Salió una convocatoria hace relativamente poco, hace 6 meses, para grupos operativos en esta IP de la agricultura.
no sé, y me lo tenía que haber mirado, pero de los grupos operativos seleccionados creo que hay uno específicamente para temas de ganadería extensiva, me parece, no sé cuál es el nombre exacto, para enfocar un problema concreto. Y luego también hay otro respecto a Red Natura, pero yo creo que es a pesar de no haber tantos en los temas de los grupos operativos, sí que creo que es importante que sepáis que el año que viene a primeros saldrá una convocatoria de proyectos innovadores. Y ahí los resultados tanto de esta jornada como de otros muchos, pues yo creo que tiene que verse sector y hay una necesidad de crear esos grupos operativos, lanzar esos proyectos innovadores con cofinanciación estatal e intentar llegar a soluciones, ¿no?, para los problemas que existen. ¿Cuáles son estos problemas o cuáles detecto yo como principales? Algunos se han dicho ya. Para mí el principal es el tema y hay un movimiento bastante potente en esto, que es la digitalización y el Big Data en general, ¿no? Pero uniendo toda la información que se está generando a partir de tanto de sectores remotos como incluso de meteorología, como modelos climáticos. Hay muchísima información, pero y luego con la de los gestores, ¿no? Falta unir esos dos mundos, esa agenda digital, ¿no?, que haga que la información que tienen unos se pueda de alguna manera relacionar directamente con otros parámetros reales que se están utilizando por los gestores de los pastos, los ganaderos, para poder manejar mejor, ¿no?, y para poder llegar a soluciones. Entonces, encuadrar en esa agenda de digitalización dentro de ese mundo rural, de ese Big Data que necesitamos relacionar toda esa fuente de información para sacar las conclusiones más importantes. Otro aspecto importante es el tema, lo habéis aquí mencionado, el tema de la cartografía, ¿no? Una cartografía de pastos muy complicada, pero tampoco tenemos que hacerla una foto fija e instantánea y completa. Podemos ir avanzando poco a poco, se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, quizás detectar, por ejemplo, tema de materialización, ¿no? Ver cómo ya se está haciendo, pero intentar mantenerlo en el tiempo, ¿no? Utilizar esas fuentes de información de sensores remotos para poder hacer esa cartografía periódica, para poder ir viendo cómo evoluciona, ¿no?, los pastos naturales e identificar en lo que se pueda. Por ejemplo, el último ejemplo del Brachypodium, pues podríamos utilizarlo, ¿no?, para en ciertos casos intentar medir, ¿no?, esas superficies que por una gestión inadecuada pues están evolucionando o por una falta, ¿no?, de aprovechamiento por parte de ganado. Hay otros temas importantes en el tema de la conservación de esos hábitats. Es fundamental conocer mejor el estado de conservación de los hábitats de la Red Natura. Tenemos problemas en la definición de la Red Natura. A lo mejor podemos desde España y con otros países del entorno mediterráneo identificar realmente cuáles son los hábitats importantes a los que tendríamos que enfocar más. Tema de pastos, muchos más, que yo creo que ahí tendríamos que y tratar de detectar esos problemas de conservación de diversos hábitats y, aunque no figuren dentro de la Red Natura específicamente, pues extraerlos de ahí, dentro de su subgrupo, y tratar de analizar cuál es el estado de conservación y qué estamos perdiendo por falta de tener ganado suficiente en las zonas o por una mala gestión debido a quemas recurrentes, etc. Existe también un tema que también ha salido, que es el tema de los seguros. Me parece fundamental tratar son gestión de riesgos, ¿no?, para poder gestionar adecuadamente debido al ambiente, al cambio global. Todo esto va muy deprisa y necesitamos tener herramientas que nos permitan, de alguna manera, asegurar al gestor que va a poder obtener una renta y vivir de su actividad, que es lo mínimo que se puede pedir a alguien que se quede. Entonces, necesitamos asegurar esa rentabilidad para que se pueda gestionar y con esa gestión seguir conservando el paisaje que pretendemos conservar. También definir hasta dónde podemos llegar, porque no podemos pretender tampoco tener una naturaleza como la que teníamos hace 50 años, con una cabaña ganadera que hubiera o ahora, ¿no? Entonces, tenemos también que ir dimensionando hacia dónde queremos caminar. Por último,
mencionar el tema fundamental, ¿no?, que yo creo que le estamos dando poca importancia, que es lo que pasa después de los incendios y tratar de restaurar todas esas zonas quemadas, que cada vez, desgraciadamente, son mayores. Las causas son muchas, lo sabemos, hay problemas de abandono tremendo, pero tenemos que saber qué hacer para restaurar esas zonas quemadas, que yo creo que a veces periódicamente se queman, muchas zonas son las que se queman cada 5 o cada 10 años y tenemos que ir sabiendo, o cada menos, y tenemos que saber qué hacer con ese territorio y fundamental también tener en cuenta la propiedad. Y, bueno, más que la propiedad, ¿quiénes son los gestores? Tenemos que huir también, yo creo, del término de propiedad de alguien como alguien que no gestiona ese territorio. Tenemos que hablar de gestores, igual que hacen los agricultores, puede ser o no el propietario, pero es fundamental que haya un gestor activo, un ganadero, alguien que se responsabilice de una gestión multifuncional, que no tiene por qué ser solo de un recurso, sino de todos los que puede aportar. Y en esa línea yo creo que son los principales ejes en los que me gustaría llamar la atención y compartir con vosotros, y luego las preguntas o comentarios. Muchas gracias. Por favor, vamos a ver. Pues después de escuchar a Guillermo, visión, toda esta cuestión, una visión desde luego desde la complejidad administrativa, que es mucha, mi visión es distinta, no es distinta frente a, sino distinta porque trabajo en el campo, y ese otro campo es el que utiliza los recursos públicos que la Administración generalmente pone a disposición de las empresas o de los particulares, entre los cuales me corresponde responder por sus encargos, y me doy cuenta de con optimismo de una cuestión fundamental, a mi modo de ver, que es que no hay una valoración suficiente, ni económica ni social, del conocimiento rústico. ¿Y ese conocimiento rústico qué significa? A mi modo de ver, el conocimiento rústico significa que hay una sabiduría ancestral que se puede y se debe traducir en términos económicos, que curiosamente al traducirla son términos económicos muy favorables al que invierte, y que yo creo que no se está, sin complejo digo que no se valora lo suficiente. Y valorarla lo suficiente en términos ejecutorios, es decir, de calidad de ejecución, y en términos económicos, es decir, de presupuesto unitario de cada una de las unidades que esa ejecución supone. Entiendo. Entonces, sin quitar valor a cuestiones tan amplias y complejas como la digitalización, los modelos 3D, etcétera, etcétera, que a mí me abruman, sinceramente, quizás porque no tengan idea, entonces me abruman. Entonces, esa cuestión, digo, ¿cómo me revelo frente a eso como empresario? Pues me revelo de una forma muy sencilla, y digo, siendo un puñetero rústico. ¿Y qué significa ser un puñetero rústico? Pues un puñetero rústico es un señor que maneja un Excel, a lo sumo, que lo maneja con relativa presteza, que la sumatoria al final siempre procuro que sea mayor en una columna que en otra, lo cual me parece todo muy sensato, y poco más, pero siempre dejando una impronta de que eso que he hecho significa que donde yo he intervenido, mi empresa ha intervenido con las premisas que la Administración impone, exige, y me parece muy bien que exija, pero hay una impronta que la da el que tiene afecto por eso que está haciendo, que a mí me parece que quizás es demasiado etéreo y todo lo que queramos, pero que es que está ahí, es el valor añadido que solamente una profesión como la profesión forestal es capaz de dar. Vamos, y no me duelen prendas en decirlo, es decir, que yo como empresario llevo poco tiempo, pero me doy cuenta que el valor añadido de cualquiera de los trabajos está en esa intensidad y en esa sabiduría que se pone en ese trabajo, por rústico que sea. Y el campo este de los pastos es con mayor intensidad todavía, es como se traslada. ¿Por qué? Pues porque en la sabiduría rústica
y la sabiduría ancestral es lo que el pasto, los pastos exigen. Modo de ver, me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero no sé si se me está captando la idea que trato de transmitir. Es decir, la coherencia que hay entre una visión empresarial pura y dura de sumatorios y de el que conviene que sean siempre positivos tanto para el empresario como para el administrador que contrata esos servicios, frente a una ejecución en la cual la naturaleza responde a las actuaciones de uno de una forma muy no sé cómo decirlo, es que me estoy perdiendo un poco, pero no sé si no trato de enfrentar la visión tecnológica con la visión ancestral, porque no es enfrentable ni tiene ningún sentido enfrentarla, pero sí creo que existe por norma general, y quizás sea un vicio del cual soy yo también partícipe, de infravalorar la ejecución conforme a unos parámetros rústicos frente a la ejecución conforme a unos parámetros tecnológicos. Estoy echando miguitas para una cuestión que a mí me interesa, y estoy seguro que en esta sala hay personas con mucha más capacidad para decir o entender o explicar o argumentar cuestiones que sean parejas a lo que estoy afirmando. No sé, me he ido por los cerros de Úbeda, pero me encanta Úbeda, con lo cual los cerros me gustan más. Bueno, yo vengo aquí como director de un espacio concreto, con problemas concretos, pero que, yo creo que en gran medida son extensibles a otras zonas de montaña de toda España, de la península ibérica, y a otras zonas que no son de montaña. Y el principal problema que nos enfrentamos en este sentido de la conservación y los pastos en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es una dinámica de cambio tremenda. Una dinámica de cambio que además viene de hace mucho tiempo. Quiero decir, muchas veces cuando hablamos de paisaje hablamos de centenares de años, y aquí los cambios son muchísimo más rápidos. Verdaderamente, hace 500 años la Sierra de Guadarrama estaba, 500 años, quizás un poco más, pero estaba densamente poblada de arbolado, empezó a entrar el ganado. La cultura forestal en la Sierra de Guadarrama ha sido sobre todo una cultura ganadera, porque durante cientos de años no ha habido arbolado, eran estivaderos, eran pastos de verano, y verdaderamente esa cultura forestal que nos imaginamos al hachero, a los aserraderos, las almadías bajando con madera, pues en la Sierra de Guadarrama no están los restos arqueológicos de los aserraderos, están las majadas, están las vías pecuarias, está pues esos restos de esa cultura pastoral que ha habido aquí durante siglos, que ya empezó a cambiar cuando empezó a cambiar el ganado, cuando no empezó a viajar el ganado de otra forma, cuando empezaron a cambiar ovejas por vacas, pero también que empezó a cambiar cuando verdaderamente, con un objetivo de lucha contra la erosión, pues empezó a reforestar todas las cabeceras de cuenca, y verdaderamente volvió a cambiar el paisaje, con lo cual estamos hablando que en unos centenares de años, en 150 años, el paisaje ha cambiado también la forma de aprovecharlo, y ahora nos encontramos pues con una dinámica diferente, nos encontramos con una expectativa de cambio climático, nos encontramos en un momento de crisis, y dices, pues si esto es tan cambiante, siempre ha sido cambiante, siempre ha sido dinámico, tenemos que conservar en esa dinámica, ¿no? Y dices, pero es que lo que entra ahora en crisis, el verdadero peligro de extinción es el del ganadero de extensivo. Ese es el que está en peligro de extinción en la Sierra de Guadarrama. Y es porque se enfrenta pues a una serie de problemas sobrevenidos, y que muchos que conoceréis perfectamente, ¿no? Problemas, pues sobre todo de rentabilidad de su explotación.
en parte, bueno, pues hay una política agraria europea con una serie de subvenciones para, bueno, pues no abandonar el campo de una forma drástica, para controlar esa competencia con otros países, el libre mercado y demás, y entonces, bueno, pues se subvencionan los pastos, pero, bueno, pues cambios que ha habido últimamente no se valoran, y los pastos de montaña, y bueno, pues con criterios más bien quizá centroeuropeos, pues se están valorando los pastos para su subvención de una forma muy pobre, y eso quizás a todos los que estemos aquí nos afecte por nuestro interés por los pastos o por la conservación, pero es que al ganadero es la supervivencia de su negocio, y no hay que dejar de pensar que esto es un aprovechamiento tradicional, es un negocio, y si no hay negocio no hay ganadería extensiva, y ese negocio pues vivía de eso. Y en concreto en la Sierra de Guadarrama pues se están encontrando con otra serie de problemas pues bastante graves que condicionan el aprovechamiento. Uno es la aparición del lobo, quizás en número de piezas no sea una amenaza, el número de reses que mueren no sea una amenaza tan grande si se evalúa con lo que hay, pero verdaderamente lo que hace es invitar al ganadero de extensivo a no echar las reses al monte. Evidentemente, sí tiene lobos. Y luego otra, pues una sobrepoblación y una competencia de ganadería silvestre. Estamos en un parque nacional en la que se reintrodujo la cabra montés, y bueno, pues ha tenido una dinámica explosiva de crecimiento de la población, y bueno, pues ahora desde la administración administración gestora estamos intentando controlar, pero con todos los impedimentos, con todas las zancadillas, con todas las dificultades que nos pone, bueno, pues gestionar delante de una sociedad en la que ya no son los criterios técnicos o los políticos los que imperan, sino verdaderamente las sensaciones, la sensibilidad de una población urbanita que no solamente no entiende la gestión, sino que prácticamente no entiende el ecosistema, sino que entiende lo bonitos que son los animales, lo bonitos que son los árboles, y antes de cortar un árbol habrá que encadenarse a él, antes de matar una cabra habrá que ponerle un monumento. Entonces, pues verdaderamente nos enfrentamos ante un peligro de extinción grave, que es la del ganadero de extensivo. Ese sí que están en peligro de extinción, y con unas herramientas difíciles. Y dices, bueno, pero ¿y por qué es importante el ganadero de extensivo? Pues lo primero porque es la tradición, es el conocimiento de la sierra, ¿no? En el Plan Rector de Uso y Gestión, que va a salir ahora información pública en unas semanas, nos obligaban a los usos, los teníamos que categorizar entre compatibles, incompatibles, y los compatibles teníamos que meter ahí en los compatibles los que son usos tradicionales. Y en la ley del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama hicieron una apreciación más, ya no solamente compatibles o tradicionales compatibles, sino necesarios para la conservación. Y cuando pusieron esto en la ley, estaban pensando en la ganadería extensiva, como uso tradicional necesario para la conservación. Y en el fondo, pues evidentemente es necesario para la conservación. Todo el Parque Nacional es Red Natura 2000, todo el Parque Nacional está lleno de hábitats de la directiva, está lleno de pastizales de montaña, está, bueno, pues con su diversidad, con su grandísima diversidad biológica y no solo botánica. Y bueno, pues nos han encomendado conservarlos, pero es que para conservar un pastizal, pues evidentemente necesitaremos un animal que lo coma. Esta es nuestra circunstancia actual, un problema de conservación en un ámbito absolutamente dinámico y bueno, pues muy condicionada todas las decisiones, no solo por la política, sino por el sentir popular,
que verdaderamente gestionar la Comunidad de Madrid, el medio ambiente de la Comunidad de Madrid, es como hacerlo delante de un escaparate con 6 millones de entendidos al otro lado del cristal. Esa es la realidad, y con una sensibilidad pues propia de una ciudad. Y bueno, esta es nuestra. De aquí salen demandas de conocimiento a montón y demandas de soluciones a montón. Yo estoy planteando más nuestros problemas en ese ámbito de la conservación que las soluciones que podamos tener, que las podemos encontrar entre todos. Pues muchas gracias a los tres, y ahora es vuestro turno. ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta o algún comentario? Dani. Bueno, buenas tardes, antes de nada. Yo soy un mero estudiante, o sea, tengo el conocimiento propio de un estudiante, y entonces seguramente hable desde la ignorancia de muchas cosas. Hombre, estando en Montes, pues claro que sí. Yo creo que hay un pequeño problema que no es actual y tampoco es propio de la tecnología, sino que nos viene desde antes, que es el conseguir unir esa parte del ganadero, que a fin de cuentas lo que quiere es dar de comer a unos animales y conseguir una rentabilidad, y el punto de una técnica. La tecnología debería ayudarnos a ello, pero sí es verdad que ahora mismo, lo acabamos de ver, ¿cómo podemos hacer que un ganadero o un gestor o simplemente un dueño de una tierra que controla un Excel y poco más, queramos enseñarle un ARGIS, un sistema de drones, un sistema de gestión de modelos digitales de terreno? Es muy difícil. Entonces, quizá el problema y el primer reto tecnológico que tengamos es ese, es conseguir llevar esa tecnología a unas zonas que no tienen esa tradición. Y creo que una vez que consigamos unir esa tecnología y esa manera de tratar los datos, de usar la información con lo tradicional, que a fin de cuentas es lo que transcribimos a libros después de ensayar y probar, es lo que nos va a dar esa unión y conseguir mejorar los sistemas. O sea, creo que un pasto, y esto quizás sea extrapolable a casi un bosque o una reserva o animales, a fin de cuentas necesita una gestión que se ha ido haciendo durante muchos años, durante siglos. Si no conseguimos unir una parte social con una parte tecnológica, con una parte de tradición que conlleva a la gente que está en esa zona y que conoce esa zona, no hacemos nada. Simplemente era hacer ese apunte, y que quería ver cuál es la visión desde un punto de vista de una administración central, que conlleva no solamente un punto de vista de un agricultor, de un ganadero, sino desde un punto de vista país, conocer el punto de vista desde una administración un poquito más reducida, que sería la del Parque Nacional, y también el punto de vista de un ganadero, que a fin de cuentas, o de un gestor o un dueño, que es un punto quizá muy importante y que no he visto en estas ponencias, me ha faltado ese punto de vista desde el ganadero, de cómo entiende él todo lo que hemos expuesto. Simplemente eso. Bueno, ahí tenemos una ganadera, venga. Bueno, tengo que decir que para la mesa redonda casi venía algún representante de Ganaderas en Red, que es un grupo muy activo, joven, sobre todo, y mujeres, y nos ha fallado a última hora porque también es una época muy mala, ¿no? Pero que lo teníamos pensado. Pero aquí tenemos a Ana, que es ganadera también. Hola, buenas tardes. Yo vengo como propietaria, somos ganaderas, estamos en Monfragüe, y son como unas puntualizaciones a lo que han dicho los tres, ¿vale? Tenemos un gran problema, por lo menos en Monfragüe y en gran parte de las zonas de dehesa españolas. Nos piden, yo creo, las políticas agrarias y las ambientales están totalmente en contraposición. Nos piden unas unidades ganaderas que para la dehesa son desorbitadas, cuando no tienen en cuenta las cargas cinegéticas, que comen igual o más que el propio ganado, ¿vale? Entonces es algo que yo creo que el Ministerio debería tener en cuenta, y me consta que empieza a valorarlo. También es muy importante la parte de usos y costumbres, como bien ha dicho Miguel, es fundamental. Y la parte también como estudiante, que nosotros en el campo estamos para sacar el campo adelante, no para empapelarnos. A mí me han hecho la envolvente de ser socia de un LIFE y me voy a dar de baja, porque no podemos con la carga burocrática y administrativa. No estamos el campo no está preparado ni para grupos operativos, ni para LIFE, ni para nada de esto. Estamos para sacar adelante la ganadería y sacarle rendimiento.
Para eso el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, me da igual quién, debería de poner unas oficinas técnicas a disposición de los gestores, porque no tenemos tiempo ni tenemos por qué estar preparados para eso. Como tú eres la moderadora, tú vas diciendo si contestamos. A ver, venga, contestad. Os toca. Bueno, contesto primero. Bueno, yo creo que aquí lo primero que necesitamos es tener un poquito más de tejido social ganadero. Me parece que el papel que reivindicas tendría que estar en las asociaciones. Es verdad que las oficinas técnicas, en épocas anteriores, que yo no he vivido, pero funcionaban muy bien. Y había técnicos de la administración que asesoraban, ¿no?, los servicios de extensión agraria, etcétera, de manera que los gestores estaban mucho más acompañados, pero ya no existen. Ahí se ha creado un vacío, en mi opinión. Un vacío que no ha sido rellenado porque las plataformas de asociación se han ido, yo creo que creciendo solo para un tipo de explotaciones, y desgraciadamente hay mucha gente que se ha quedado fuera. Y no existe realmente un asesoramiento a la explotación. Yo creo que ahí el elemento clave sería el asociacionismo entre ganaderos del mismo tipo, de la misma comarca, y que juntos que tuvieran un interlocutor para la administración. La administración tiene un problema tremendo, porque igual que decías tú que el LIFE te ha sobrepasado en carga burocrática, a nosotros, no te exagero, Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, nos ha también sobrepasado para un LIFE que tenemos de conservación de olmos ibéricos, donde por 7.000 euros que nos va a dar la Unión Europea, que para nosotros no es más que una carga burocrática, estamos totalmente empapelados. No ya cuando estamos modificando reglamentos, etcétera, que también la carga burocrática es una burbuja gigantesca que nos ha comido a vosotros y a las propias administraciones, y me consta que también pues está pasando algo. Entonces, lo fundamental sería primero simplificar al máximo y en todos los estamentos. Y lo primero es asociar. O sea, no puede ser, y yo creo que casi no hay un representante, es difícil. En el tema de ganadería extensiva, yo entiendo que se ha difuminado todo muchísimo, pero nos cuesta, excepto con la plataforma, ¿no?, que ahora está muy activa y que para la administración es un punto de contacto, simplemente, y de comunicación. Y a partir de lo que la plataforma expresa y en sus debates y en sus reuniones pues se eleva, pues nosotros podemos ya definir qué tipo de acciones son necesarias para simplificar o para poder solucionar los problemas que vosotros tenéis para poder desarrollar vuestra actividad. Es para lo que la administración debería estar. Pero por eso fundamental, y este eslabón de la plataforma de la ganadería extensiva de la que estoy hablando, es un eslabón, pero se podría ir también a algo más básico, algo comarcal, pero es fundamental. Aquí yo creo que carecemos en España de esa mentalidad. Y desgraciadamente eso imposibilita a las administraciones a veces a hacer un trabajo. He unido las dos contestaciones, pero me parece que la pieza clave es la asociación. Sí. Nuestro problema es que todo hay que multiplicarlo y multiplicarlo y multiplicarlo. Entonces, no llegaremos nunca ni con plataforma ni no plataforma. Creo que tiene que haber un modelo de simplificación desde la Unión Europea hasta abajo, pero en tabla rasa. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. Para vosotros, para nosotros, estamos llegando, como dice mi padre, a la parálisis por el análisis. Eso es lo peor que puede haber. Desgraciadamente estoy de acuerdo. Sí. Un detalle que ha dicho Guillermo y con el que estoy completamente de acuerdo es que hace falta además un interlocutor en la administración, que no lo hay. Decía que no lo había para los pastos, no lo hay para la ganadería. La ganadería extensiva, los que gestionamos montes públicos nos ponemos la medallita de los gestores de la ganadería extensiva. ¿Por qué? Porque hay un área de ganadería, pero son veterinarios, gestionan la sanidad animal. Nada más, los mataderos, cuando llevas tu vaca, los saneamientos y demás. Y luego hay otro interlocutor completamente diferente que es política agraria común.
las subvenciones, cuánto te pagan, cuántas hectáreas y demás. Y luego hay unos gestores del medio, que sobre todo somos gestores de montes de utilidad pública. Y entonces en nuestros montes quizá podemos tener un planteamiento de gestión, de carga ganadera, de necesidad de carga ganadera, pero en la finca privada de al lado, como si las ponen una encima de otras, nosotros no vamos a decir nada. ¿Por qué? Pues porque no nos preguntan, a nosotros no nos preguntan cuál tiene que ser la carga ganadera de la finca de al lado. Con lo cual, verdaderamente nosotros somos gestores de la ganadería extensiva en un trocito muy pequeño, en la Comunidad de Madrid, en una octava parte del terreno forestal, para que os hagáis a la idea. Con lo cual, no hay un interlocutor, no hay un interlocutor. Sí, bueno, a mí... Veo que hay preguntas por ahí, pero yo como voy a romper una lanza en favor de la Administración, me enfrento con Ana, y creo que hay una serie de instituciones, que no sé si llamarlas administrativas, estoy viendo por aquí una persona de un instituto cántabro, que sería una perfecta institución a la que muchos ganaderos podrían echar mano para sus consultas y demás. Se me va a mi cabeza, en el caso asturiano, al Serida, que es otra institución que, a mi modo de ver, está infrautilizada por la población ganadera, por ejemplo, a mi modo de ver. Sé de experiencias en Navarra semejantes o en el País Vasco de instituciones, incluso instituciones medianamente o casi privadas o cuasi privadas, no sé cómo llamarlas, en las cuales hay una disposición de recursos y de información para propietarios, ganaderos, de todo pelaje, condición, tamaño de la propiedad, etcétera, etcétera, que son recursos, la verdad, muy interesantes, de un coste absolutamente ínfimo, manejando una información de una calidad excelente y que animo, yo desde mi posición, que no sé cuál es exactamente mi posición en este aspecto, pero bueno, animo a su utilización y a su aprovechamiento al máximo, porque es que la información y la calidad de los profesionales que está en esas instituciones es, vamos, a mi punto de vista, es de absoluta confianza y de un nivel... bueno, europeo no, planetario. Sí, es verdad. Entonces, creo que evidentemente a los propietarios hay que facilitarles mucho las cosas, porque son propietarios de un bien escaso, que es la naturaleza, bueno, escaso, de un bien muy valioso, perdón, escaso también me temo, cambiante y en una transformación a peor por culpa nuestra, y hablo de culpa sin un complejo evidente. Entonces, que evidentemente hay que mimarlos, bien, vamos, pero hay que exigir también. Entonces, la exigencia es sana, y a mí la exigencia me parece sana, es una cuestión, yo me exijo, me exigen y me parece, y disfruto cuando me exigen, porque si no sería bastante asilvestrado. Entonces, yo soy una persona que requiere que le exijan. Es mi caso, mi empresa requiere que la exijan, mi medio requiere que se le exija, entonces, bueno, asumo la exigencia con tranquilidad. Cual no quiere decir que a lo demás se lo dé por bueno, pero bueno, que son cuestiones personales. Entonces, creo que hay una serie de recursos científicos, profesionales y a disposición de todos, de los ganaderos en concreto y de las asociaciones ganaderas, que sería una figura más que interesante y que habría que promocionar y por su utilidad y por su conflagración de inquietudes hacia un destino, que sería el aprovechamiento más racional y con mayores resultados y mejores resultados, perdón, de los pastos comunales o de las propias tierras. Entonces, que no podemos olvidar ni dejar de utilizar esos recursos que están a nuestra disposición de cualquiera de nosotros, y que en casos como el que cito, en el caso de Cantabria, el Serida o las experiencias navarras del País Vasco, perdón, la franqueza del lenguaje son cojonantes. Seguro que las hay. En caso de Andalucía me suena que también, sí, ahora me viene aquí a la memoria algún caso, instituciones valiosísimas y que están a disposición de todos. Es algo importante. Hola, buenas tardes. Soy estudiante también de doctorado, pero soy extranjera, soy de Marruecos, pero he tenido la suerte de ver la situación forestal en varios países mediterráneos, como por ejemplo Portugal, Italia, España,
Y lo que he visto y lo que he estudiado, gracias a algunos profesores que eran muy buenos, que todavía existe una problemática de gobernanza. Y siempre se habla de que es una pirámide y en el top está siempre el gobierno, abajo está la comunidad o las comunidades, o igual los ganaderos o los pastores, bueno, la gente normal, y luego se habla de cuál es la gobernanza buena, de arriba a abajo o abajo a arriba. Entonces, yo creo que todavía no se soluciona. Y el problema es que siempre hay una franja donde el gobierno o la administración están jugando en paralelo y la gente, los ganaderos o el sector privado o las comunidades, etcétera, etcétera, están en la otra franja y están sin comunicación. Y lo que decía Guillermo, creo, que hay una plataforma y todo muy bien, esto es parte de la participación de la gente normal o de las comunidades, pero yo creo que se necesita aún más, porque si es una participación de un grado un poco más bajo, porque ellos pueden opinar lo que quieran, la administración puede verlo, pero igual lo puede aplicar o no. No es algo que es obligatorio, que le obliga a la administración a cambiar cualquier cosa porque la gente ha escrito tal o tal en esa plataforma. Lo que me gustaría saber, ¿hay alguna iniciativa por parte de la administración de integrar a la gente, como digo, las comunidades o al sector privado o a las ONGs, bueno, esos grupos interesados, por ejemplo, en la toma de decisión? Se han hecho algunas informaciones. Hay transparencia, por ejemplo, si han podido hacer mesas redondas y que haya un debate y que haya un entendimiento entre los dos bandos. Esa es mi pregunta y es para los tres. Gracias. ¿Queréis intervenir? A ver, los protagonistas de esta historia no cabe ninguna duda que son los ganaderos. Son los propietarios del ganado, los que arriesgan con su empresa, arriesgan su dinero, su propiedad, ¿no? Y los que toman las decisiones son los ganaderos, son los protagonistas. ¿Y qué hace la administración? Digamos que establece las políticas. ¿Para qué? Para ayudarles en algunos casos, pero normalmente para regular. Esas políticas muchas veces son erróneas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se ha tenido suficientemente en cuenta las necesidades auténticas de los ganaderos. Yo en eso estoy contigo. Las decisiones, en realidad, si retiras o no retiras ganado, si tienes unas nodrizas o no tienes unas nodrizas, si coges una finca o coges otras, son de los ganaderos. Esos toman las decisiones. Las administraciones hacemos políticas. Quizás tienes razón que falte conexión a la hora de decidir qué políticas son las más necesarias. De todas formas, aquí es un escalado de administraciones en el que yo represento a la autonómica, Guillermo representa a la administración central, pero muchas de estas decisiones ya nos vienen bastante decididas y cerradas desde la Unión Europea con el tema de la ganadería. Entonces, bueno, cada administración tiene su marco de movimiento, pero no es excesivamente grande y seguro que Guillermo te lo puede detallar más. Bueno, yo estoy lanzando también el debate anterior. Yo creo que existen instituciones, existen asociaciones, pero desgraciadamente muchas de ellas, o en el caso, por ejemplo, de las que comentaba antes,
son instituciones que a veces se fijan más en fines de investigación, dejando de lado la parte de asesoramiento. Quizás porque el funcionamiento, y hay de todo, y yo tengo en mente unas cuantas, pero seguramente haya más. Pero yo creo que se trata de utilizar las entidades que existen para hacer esa vertebración, para hacer esa gobernanza de manera más real, porque existen. Te puedo decir que desde la Red Rural Nacional, ¿no?, a partir de la política agrícola común, existe toda una vertebración de diferentes asociaciones que juntan a distintos sectores de distintos ámbitos y territorios y tratan de establecer las normas. Y es un lujo y nos cuesta dinero. Parece que no, pero eso cuesta dinero. Y entonces tener una Red Rural Nacional que al final no estemos consiguiendo el objetivo que tiene, ese es el problema. ¿Por qué no lo consigue? No creo que sea tampoco un problema de la Administración, que lo hace mal, ¿no? Porque la red está creada y puede funcionar. Yo creo que, insisto, y desgraciadamente me parece que es el problema principal, es la falta de asociacionismo de distintos ámbitos. Es decir, yo creo que las asociaciones que están representadas en la Red Rural Nacional, por ejemplo, que existe, pues a veces no representan realmente al sector productivo. Y en el caso del que estamos hablando, es evidente, ¿no? No tenemos una definición tampoco de ganadería extensiva. ¿Quién se puede definir como ganadero en extensivo? Bueno, pues algunas normas hay, pero algunos siempre quedarán en unos umbrales que no se sabe. ¿Quiénes? Yo creo que ahí nos falta vertebrar un poquito mejor, definir mejor, que para eso está la normativa, si hace falta. Si no, a lo mejor con algo muy básico se puede, y siempre muy simple. Eso sí, y añadiendo lo que comentaba Ana antes, es importantísimo ver que cada vez que simplificamos se cometen errores. Entonces, mayor simplificación que hay, la del pago único, eso es una pura simplificación de una política agrícola común europea. Súper fuerte. Que nos pongamos de acuerdo para simplificar al máximo y dar un dinero a un ganadero porque tiene unos derechos por una superficie admisible que puede demostrar tal, ¿verdad? Que estamos simplificando muchísimo. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos casos en los que eso no funciona. Y empiezan los problemas, porque no existe una simplificación perfecta. Se simplifica mucho, pero tiene costes. Tiene costes, aparte de que el dinero no sea la mejor manera, pero al final lo que revierte es en eso. ¿Cuál es el problema de la Administración? Intentar que esa simplificación pues no tenga esos efectos colaterales no deseados y que no paguen justos por pecadores o que el dinero siempre vaya a los mismos. Pero eso hay que ir ajustándolo. Ese es el reto. Esa es la justificación y para eso estamos. Pero eso no lo vamos a poder conseguir si no tenemos ese feedback por parte de los que están queriendo hacer una actividad que es necesaria para nuestro modelo de territorio que queremos y que no puede porque no es viable. Sí. Bueno, pero a lo mejor, en parte, en algunos aspectos sí, pero en otros tenemos problemas tremendos. Es decir, no sé, me estoy mirando ahora al norte, pero lo que está pasando en Asturias es increíble con el tema de los incendios. Increíble. Damos un pasito para adelante, pero a veces retrocedemos a pasos agigantados. Bueno, yo no sé, quería comentar que creo que el papel también es importante en ese digamos, enlosamiento o falta de agilidad. Veo muy útil el papel de la iniciativa privada, de las empresas privadas, para meter ese engrase que hay para aprovechar bien los recursos. Yo, por ejemplo, decías que no te parecía el SERID, instituciones, bueno, sin citar los nombres, pero yo, por ejemplo, a un propietario del norte que me planteó una serie de dudas que yo no era capaz de resolver, pero como mi empresa se dedica a esas cosas, pues oye, vamos a bajar a medida que hagas conmigo y hablo con fulano, y este señor, sin ningún reparo, que nos haga, o sea, yo le presento un plan de trabajo y que valore cómo esta explotación tuya, puesto mío, por ejemplo,
cómo optimizar ciertas cosas, ciertas dudas que tú tienes. Estos señores del Serida, en este caso, pues tenían una información igual. Y a este señor, puesto, cual intervine yo con carácter meramente simbólico, pero que yo puse en contacto dos extremos muy interesantes. Y me parece una forma de aprovechar unos recursos muy interesantes, de poner en comunicación a unas personas que tenían unas dudas que yo era incapaz de resolver como profesional y como empresa, pero que conocía quién. Entonces, esa puesta en contacto, que yo creo que se utiliza todavía poco en este país. Es decir, tenemos mucho el ganadero por el temor que tiene a que sea una institución oficial y que le saquen las, entre comillas, vergüenzas. A lo mejor las tiene o a lo mejor no las tiene. La institución X, porque se mueve en un mundo administrativo farragoso y que todo tiene que justificarlo y tal. Y entonces carece de esa agilidad para mostrarse frente a una realidad que es más compleja y que requiere respuestas rápidas. Entonces, creo que evidentemente tenemos la inmensa suerte de poseer unos recursos en España, en Europa, en concreto los podemos, que en el caso español, yo creo, sinceramente, y hablo a todas las comunidades, creo que se están por ambos lados. Es decir, el mundo ganadero, el pastoral, no es consciente de la inmensa cantidad de recursos que tiene profesionales, académicos, científicos, y el mundo científico no es consciente del inmenso patrimonio pastoral que la realidad ibérica representa. Entonces, ese choque solamente van a salir cosas buenas y necesarias, porque es que los cambios están siendo de tal magnitud y a tal velocidad que es maravilloso verlo, pero a veces inquietante. Es una mezcla curiosa. Estos cambios de paisaje, yo no soy ni pueblo, pero yo voy a Asturias, mi prado se lo come el monte. Tengo que segarlo. He pasado de segarlo 4 veces en 98, este año estoy en la 7ª. No ha llovido. ¿Qué está pasando? Algo está pasando, y es que pasa, es que es verdad, y pasa a cualquier sitio. Así que han estado hace poco en el Cadí, a 1000 metros. No es de foliados, todo, no queda nada, está arrasado. Interesante. Cosas. Ahí hay que intervenir, hay que poner todos los recursos para ver qué es lo que está pasando. Que hay por aquí pasando, se tienen que poner a trabajar en esa cuestión, en la realidad que tanto las otras instituciones lo ofrecen como las empresas. Entonces, de ese choque solamente van a salir cosas buenas. Y ahora, como parece ser que disfrutamos de una posición económica mejor, que es cierto, hay que aprovecharlo, darlo a tope. Y entonces mi visión es muy positiva respecto a que cualquier recurso, cualquier céntimo que vaya dedicado a esto, va a tener una repercusión. Es crear riqueza para el ganadero, para la administración, para la comunidad autónoma correspondiente. Creo que este es el campo donde céntimo, vamos, está siempre. Varios, realmente facilitar trámites, creo que es útil. ¿Hay más preguntas? Bueno, hay muchas preguntas. ¿Tú tenías una? En relación con todo esto. Vale. Voy a ir agrupando. Tú haces una pregunta y vamos contestando. Bueno, estamos hablando aquí de ganadería extensiva, de ganaderos, y yo voy a hablar un poco mal de los ganaderos. Es decir, porque muchas veces la coyuntura externa es desfavorable a la ganadería extensiva, eso lo vimos todos, pero es que la coyuntura interna de los mismos ganaderos, de sus mentalidades, de sus idiosincrasias y de cómo se han quedado como arrinconados en ciertos esquemas en los pueblos, pues repito, lo dice alguien que vive entre ganaderos y ha visto hostias en las reuniones de comisión local de pasto. Entonces, y además, por un lado, esas instituciones públicas que debería haber, o que no las hay, que deberían arbitrar, pero no arbitran. En concreto, en mi caso, el que conozco es la Comisión Provincial de Pastos de Guadalajara, se inhibe. Claro, cuando le dice, bueno, es que tomar carta vosotros, pues, si nos metiéramos en los rollos de las dehesas de cada pueblo, no acabábamos. Y es cierto. Es decir, está el tema de las dehesas, siempre pensamos en las dehesas extremeñas, pero dehesas hay en todas partes.
bastante distintas por distintos climas, por distintos usos de historia, pero en concreto, por ejemplo, la de mi pueblo, y desgraciadamente cuestionaba en todos los demás, es la dehesa de la Discordia. Entonces, no es que ya no se apliquen usos tradicionales o no se haya investigado o las tecnologías no se apliquen, no es que no se aplica ningún tipo de política, es el sálvese quien pueda, yo meto el ganado cuando me da la gana y aquí no se respetan lo que eran los turnos de fenología tradicionales, de San José a San Isidro, se da bueno, algo tan simple como el descanso primaveral, que hace que rebrote y quede fuerte, eso desde hace unos años, no, porque yo meto las ovejas, porque si no las va a meter el otro y porque si no acabamos a hostia. Eso es la realidad de muchos pueblos. Entonces, muchas veces tendemos a idealizar o a victimizar al ganadero, al que evidentemente hay que defender, porque estamos en ello, ¿no? Pero, ojito, habrá que meterle mano también y racionalizarle un poco. Entonces, yo la experiencia que tengo propia es esa, y lo que no veo son unas correas de transmisión entre gestores públicos, entre administración. Caso de una dehesa, pues como la de mi pueblo, pues está muy degradada desde hace años, por lo que os digo yo, simplemente por algo tan simple, decir que no hay que hacer mucha ciencia, ni hacer un estudio de qué pastos tiene, que sería muy interesante, o que tenía, sino simplemente una rotación del pastoreo, como se ha hecho, pues eso, según manda la tradición, de Nochebuena a San José, de San José a San Isidro. Entra el ganado mayor, entra el ganado menor, o no entra ningún ganado. Bueno, eso ya no se hace. Entonces, bueno, en 10 años yo lo he visto degradarse esos pastos, que encima ha coincidido con el cambio climático, ¿no? Del régimen de lluvias tremendo. Entonces, ante ese tipo de cosas que no son privativas de mi pueblo, desgraciadamente, ¿no? Es decir, en otros pueblos cercanos hay otras. Hay un sobrepastoreo de toda la ganadería y una sobrecarga de vacas inmensa. El pueblo al lado no tiene ganado, pero tampoco se arbitran medidas como para que se alivie la presión ganadera de un término a otro, porque no, a mi pueblo no. No, aquí no lo tenemos porque esto es un pueblo turístico y no queremos que huela mal. Digo, por ejemplo, la Sierra Negra de Guadalajara, tenemos esos problemas, ¿no? Vas a meter ganado en Valverde de los Arroyos, con lo mono que es. A ver si va a oler a oveja o a vaca. Y está ya matorralizado en unos niveles que hoy día ya es que habría que hacer un proceso de volver a hacer apertura de pastos. Entonces, frente a todos esos problemas, ¿qué instituciones tendrían que arbitrar? ¿Qué medidas deberían tomarse? ¿Alguien tendría que meter desde la administración y hacer un poco de juez y árbitro? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Es decir, las instituciones existen, digo yo. He estado y me he peleado pues con la Comisión Provincial de Pastos, ¿no? Dado que la Comisión Local de Pastos, bueno, para aprobar unas ordenanzas, digo, ha habido hostias en la reunión. Y luego ya hay parte de los integrantes que no van. Entonces vamos solo los ganaderos, que los otros se pegan, y yo intento pararlos o irme y digo, no, al final me caen los cuchillos a mí. Buenas. Bueno, yo quería hacer una observación sobre todo para el señor director del Parque Nacional de Guadarrama, que es la administración más, se encarga del enfoque más chiquitito, ¿no? Esto no es nada, no es Unión Europea, es una cosa más cercana. Bueno, ha señalado un problema que es la desconexión a la hora de gestionar. Hay una opinión pública que básicamente está desconectada del mundo. Es una población cada vez más urbana, muy desconectada del medio rural, que es donde se están, y del territorio en general. Se tiene una visión de la naturaleza absolutamente... O sea, lo que no es la selva amazónica o la sabana africana no es nada. Yo he oído, por ejemplo, en ayuntamientos decir que no, eso, por ejemplo, pastos de la zona de Colmenar Viejo y tal, que es una zona históricamente ganadera y con mucha tradición. Bueno, pues yo he oído a gente decir, no, eso es un secarral. O sea, lo que no tiene árboles, lo que no tiene arbustos, no vale nada. Esa es la visión. Y claro, en ese contexto se mete un desconocimiento, desconexión, se hace con una pinza a tres, desconexión del medio natural o del medio rural, caída de instituciones locales, lo que decía que antes se respetaban los turnos, ahora no se respetan, se está moviendo la sociedad en un sentido de cambia, luego está cambio de usos del suelo y cambio climático. Entonces con eso hace que el esquema se mueva y haya una amenaza de que lo mismo se queda o lo mismo no. Pero en el futuro, no, eso que decíamos de la incertidumbre.
Entonces yo la cuestión que me planteaba es cómo se podría, por ejemplo, las zonas periurbanas, que son unas zonas que están sometidas a muchísima presión urbanística, de contaminación, de tal, cómo se podría, por ejemplo, desde el punto de vista de la ganadería, poner en valor esas zonas. Hemos dicho también que aumenta la biodiversidad cuando son zonas normalmente que tienden a la herbarización, o se tiende a abandonar los usos tradicionales, se quedan ahí como primero como matorrales, hierbas altas, y luego hay vertidos y al final se acaban urbanizando y esto sigue. Y la gente pues tiene una visión totalmente de desconexión, irreal de lo que es la naturaleza, lo que es el entorno, lo que es el territorio, su propio territorio. Entonces, mi pregunta iba a qué se puede hacer desde, por ejemplo, los municipios, ya de las zonas más, no digo municipios rurales, que es donde tradicionalmente pues hay más tienen la ganadería mucho más peso, sino municipios ya más metropolitanos. Muchas veces que bueno, pues ahí la Sierra de Guadarrama, el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares, está justo a las puertas de Madrid. Y se plantea como una tensión bastante interesante de usos y de conservación de la naturaleza también. Pero quería saber su opinión. Es más o menos rápidamente y me voy a por otra tanda. Bueno, a ver, desde la Comunidad de Madrid se hace un esfuerzo importante en sensibilizar. Hace poco, este año se ha cumplido 20 años del programa de educación ambiental. Pasan decenas de miles de chavales escolares por los centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid y se tratan todos estos temas. Se trata, digamos, la ecología urbana, la energía, el ahorro de agua, pero se tratan también temas de conservación del medio. En el Parque Nacional pues tenemos nuestro propio programa de educación ambiental. Digamos que nos estamos centrando mucho en los medios de comunicación. Y en el entorno urbano, periurbano, ese arco metropolitano por el que me estás preguntando, pues la verdad es que es complicado, porque es que son centenares de miles de personas. Quiero decir, hablar de un Alcorcón, de un Colmenar Viejo, de un Leganés, de un Móstoles, hay muchísima gente, muchísima gente. Yo creo que la forma de hablar, y esto alguna vez lo he hablado con Sonia, incluso hemos trabajado en ello, sería integrar, no como se está haciendo desde hace 20 años o desde el Parque Nacional, porque tú coges y estás en las redes sociales, tienes tu página web, tienes miles de seguidores, te entran de cientos de miles de personas a consultar, pero al final es una gota en medio del océano. Es una gota en medio del océano. No estás llegando ni al 1% de la población. ¿Cuál es la forma de llegar? A través de la formación reglada, a través de los colegios. Integrar todos estos temas de gestión forestal, gestión de los pastos, valorización, o sea, que la gente aprecie el valor de esos ecosistemas quizás no tan frondosos, sino de eso que tiene cerca, pero es que eso, para que le llegue a todo el mundo, tiene que ser a través de la formación reglada. Y yo creo que ese salto nos está costando darlo, o no somos capaces de darlo, o no sé muy bien. Yo he colaborado con Profor en este tipo de cosas y yo creo que hay que seguir intentándolo. Animo a Guillermo desde el Ministerio a que lo intente con el Ministerio de Educación, pero yo creo que es la forma de llegar a todo el mundo, esa formación reglada de tal forma que los chavales, cuando salgan de los colegios, hayan oído hablar de que el medio natural es valioso hasta en los hierbajos, en los cardos que salen en las zonas de los yesos. Solo comentar, a ver, esto es un tema recurrente y desgraciadamente pocas cosas hacemos para lo que tendríamos que hacer. No estoy de acuerdo que solo sea formación reglada. Yo creo que hace falta una sensibilización, que se hace mucha desde aulas de naturaleza. Pero yo creo que tiene que ir más a hacer ver a la sociedad urbana que el territorio que tiene a su alrededor es otra cosa. Eso se tiene que hacer
promocionando el consumo de lo que se produce en esas zonas para que tengan un mercado y tengan una viabilidad económica. Se tiene que hacer, por supuesto, como se está haciendo con las naturalezas, se tiene que hacer también en los libros de texto, porque hasta mis hijos a veces me sorprenden con comentarios que digo, pero tú... No, o sea, hay cosas que son inevitables, porque viven en donde están viviendo, y aunque no somos capaces a veces de trasladar ese mensaje porque está más lejos. Hoy no sé si sabéis, hoy, cada vez que estamos aquí, es un Día Internacional de algo, ¿eh? Hoy es el Día Internacional de las Montañas. La última vez que estuve aquí era el Día Internacional del Agua, me parece. El Día Internacional de las Montañas, ¿no? Que tiene, yo creo que más etiqueta, yo creo, urbana, que de ver la montaña como un espacio lúdico, ¿no? Donde un lugar donde se puede vivir, que es dura la vida. Yo no he vivido nunca en las montañas, pero debe ser una vida. Y es algo fundamental. Estos días también sirven para eso. Formación reglada, pero quizás dándole esa vuelta, ¿no? Ese giro, ¿no? Realmente presentar a la montaña como unos lugares donde te ofrecen unos servicios que van mucho más allá del recreativo y que para poderlos mantener hace falta que la gente viva ahí. O en Europa, ¿no? Y es algo que tenemos que tener desde las administraciones. Vamos a potenciarlo. Aquí vendría el discurso, el speech de mi directora general diciendo que el año que viene vamos a tener, y esperemos que lograrlo, una campaña de promoción de productos forestales. No hemos abarcado solo productos forestales, pero incluimos todos los de ganadería extensiva para que se vea que es bueno utilizar esos productos porque derivan de una gestión que es necesaria para conservar los lugares a los que... Voy a dar la palabra, pero voy a aprovechar también para insistir un poco sobre ese tema. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa parte de extensión, de información. Yo creo que sí que hacemos un esfuerzo muy grande. Lo que decíamos, falta a lo mejor la conexión entre el sector productivo y otros sectores, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande. Todos tenemos la página web, damos un montón de información, pero, por ejemplo, la Sociedad de Pastos pues tiene su Facebook, su Twitter. Por favor, miradlo. Esta noche voy a revisar a ver cuántos seguidores tenemos nuevos. Pero yo recuerdo en el Congreso de Palma, que Alfonso se acordará, que decían, la Sociedad de Pastos tiene Facebook y teníamos ahí 500 seguidores, ahora tenemos 1000, pero con un esfuerzo muy grande, o 1100, o algo así, una cosita así, ¿no? Y luego decía, pero claro, y saca la página, el Facebook del Real Madrid. Claro, que contra eso no podemos, ¿no? Y un compañero mío de la Sociedad de Ciencias Forestales, que le conocéis, a Carlos del Peso, siempre dice, pero si la Esperanza de Triana tiene más cofrades que socios de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ya no digamos de la Sociedad de Pastos, ¿no? Pero, sin desanimarse, yo creo que hay que seguir por ese camino, ¿no? Aún sabiendo que necesitamos o una serie de televisión donde salga algún personaje atractivo o que colemos a alguien en Operación Triunfo o algo así para realmente tener ese impacto, ¿no? Juan, te paso que Yo, volviendo al nombre de retos tecnológicos y científicos que tenía esta mesa redonda, que a veces igual nos perdemos un poco. No, yo creo que casi todas las cosas tienen que ver con ello. Pero yo al final creo que, no sé si es tecnológico o es político. Ahí ya posiblemente sea político, pero hay que lograr, para mí lo puedo resumir en una palabra, que es lograr que los ganaderos realmente necesiten el monte de vuelta. Solamente eso, que necesiten el monte, porque si ahora se maltrata el monte o se abandona o demás es porque no lo necesitan. Y no lo necesitan seguramente desde que España entró en la Unión Europea y entró todo el sistema de ayudas que desvincula de una forma muy fuerte el ganadero. Hablo del monte porque estamos hablando principalmente de pastos forestales y principalmente porque es un área pública, comunal, o que no es, los ganaderos no son propietarios. En los terrenos donde los ganaderos son propietarios yo creo que ahí no tenemos esos problemas. Pero realmente donde tenemos los problemas son en estos espacios comunales. Y recordar lo que dijo o las ideas que investigó un premio Nobel como Elinor Ostrom, que lo que no se necesita en comunales se degrada. O sea que realmente los comunales funcionan bien cuando son necesarios. Si no son necesarios, se pierden y se degradan. Entonces estamos en esa
en esa coyuntura desde hace bastante ya. Y todavía estamos, pienso yo, de forma optimista, que podemos revertir la situación por la resiliencia que tienen muchos de estos espacios. En ciertos paisajes yo creo que ya casi hemos sobrepasado el umbral, pero todavía podemos revertir la situación en muchos paisajes. Entonces yo creo que es importante resumir el reto que tenemos. Y a partir de ese reto yo creo que, como ya dije esta mañana, que el tema político es vital para revertirlo, pero si lo hacemos de forma radical también puede ser una hecatombe. Si cambiamos una sociedad ganadera que está adormecida por estas ayudas, unos técnicos a su vez que están adormecidos por esas ayudas porque hacen labores administrativas, y queremos que los científicos hagamos el papel de técnicos, que no llegamos tampoco porque somos 4 gatos, lo que se dijo antes de volver a estos servicios de extensión agraria es vital, es vital. Y estamos hablando, yo lo que puse esta mañana es que estos instrumentos de gestión en los que se empieza a trabajar en Cantabria y que se debería estar trabajando, me imagino, en todas las comunidades autónomas, porque es parte de la normativa que se tiene que cumplir, pueden ser rentables. La mayoría de esos montes pueden ser rentables si se gestionan adecuadamente. Y esa rentabilidad puede dedicarse en buena parte a que haya técnicos, no de la administración, sino técnicos de las empresas privadas que hagan esa gestión de ese territorio. Y que al final las ayudas nos vengan principalmente de lo que se produce, de las mejoras que se producen, porque hay mucho margen de mejora en estos espacios, ¿no? Y ahí es donde puede venir, por lo menos a mí me gustaría que viniera esa nueva política, aunque soy bastante pesimista. Podéis opinar de qué expectativas tenéis en ese camino. Yo no puedo ser más que optimista, pero soy optimista en los lugares en los que existan CINFAs o equivalentes o heridas. Si no existe esa estructura, no sois nadie. No, tú dices que no sois nadie. Yo te digo que sois y sois. No. Yo sé que ir a Cantabria o ir a Asturias, margen de que la climatología favorezca cierta predisposición a que todo es maravilloso, con lo cual no estoy de acuerdo, pero hay algo que no existe en los sitios. Castilla-La Mancha, me callo, es un solar administrativo. En estos no existe eso. Entonces vamos a ver, el que exista. Mira, esto me cuesta, pero es verdad, es que hay lugares en los que está muy abandonada esa cuestión, que con instituciones como las que tú representas es un motor para que el aprovechamiento silvopastoral sea más racional que en otros sitios donde que ese ganadero, que es un ser al que hay que dejarle todo muy mascado, muy claro, y que tiene muy poca predisposición a hacer nada que no haya hecho años, muy cuadriculado. Entonces, es fundamental, es importantísimo, es muy útil. Donde no existen cosas equivalentes, la situación es peor en esta cuestión. Claro, entonces es lo que decía este señor respecto al ver de los arroyos o alrededores y la explotación ganadera, eso es nefasto. Es que además no es que sea nefasto, es que eso va a arder en 2 años, eso va a desaparecer. El fuego va a poner orden allí, pero el fuego, bien, con 2. Es decir, aquí mando yo y si no es este año es el próximo. Tienen los días contados. Todas. Entonces, esa crudeza y que eso que va a ocurrir y que puede ocurrir perfectamente, sitios donde se está realizando apoyado por millones o llamémoslo como sea, como esta barra que no se tienen, pero sé que las hay. Entonces, eso es donde hay una posibilidad de supervivencia en unos niveles de calidad silvopastícola mucho más altas. Eso
Eso es mi modo de ver. Madrid es un caso aparte, por enorme presión urbana, etcétera. Pero no deja de ser un sitio también en el que, hecho a la medida madrileña, podría ser interesante que hubiera un yo también quería apuntar aquí una cosa. Desgraciadamente yo soy pesimista. Soy pesimista porque la política desgraciadamente va por otra. Y te voy a poner un ejemplo, que aunque no sé, y voy a hablar ahora como Guillermo, no como nada del Ministerio, porque no sé lo que piensa el Ministerio. Pero estamos observando como, por ejemplo, un cuerpo como son los agentes forestales, que tenían una componente fundamental de extensión forestal, estaban implicados en el medio rural porque era él. Ahora es externo, y ya no solo es externo, sino que se quiere convertir en algo represivo, en una policía que no es que ayude, es que va a ponerle las cosas difíciles a los ciudadanos. Porque muchas veces se hacen mal. Pero es que tenía otra función. No se pueden quedar en esa función, solo que encima ni se cumple, sino que tenían una función fundamental y que a lo mejor la parte que dejó los servicios de extensión agraria podían ser asumidos en parte, y muchos agentes forestales la siguen haciendo. Consta, pero hay muchos que no. Y la tendencia política es la contraria. En Madrid parece ejemplo claro, en Cataluña es igual. Vamos, yo creo que es el problema al final de que la política se define por la sociedad. Y desgraciadamente la sociedad ahora piensa de otra manera. Y o cambiamos esa forma de ver el territorio de la sociedad, o tendrá el territorio en relación al papel de vuestras organizaciones científicas y de asesoramiento. Es verdad que no están dimensionadas para hacer esos servicios de asesoría, pero yo creo que también tenemos que utilizar las herramientas que hay. Oye, y a mí, seguro hablabas tú, me acordaba de Hiprocor, ¿no? Bueno, pero existe. Bueno, es igual, es el mismo ejemplo. O sea, tenemos organizaciones con muy buenos técnicos, pocos, pero que a lo mejor bien organizados para dar otro servicio o ver cómo podemos manejar los servicios. También me acordaba yo, por ejemplo, ahora de los EPRIF que tenemos en Cantabria. Magnífico, pero ¿qué son los EPRIF? O sea, no sé si lo conocéis, son los equipos de prevención de incendios forestales. La gente de las BRIF se coloca en invierno para ayudar a hacer quemas controladas a los ganaderos. ¿Qué está ocurriendo? Que hay que no dan de sí para poder hacer las quemas que se solicitan. Y luego tampoco se supervisa si esas quemas luego se pastorea el territorio que se ha quemado o no, que es la segunda derivada y que no nos podemos olvidar, ¿no? Entonces, al final, tenemos herramientas, tenemos esos esquemas. A lo mejor nos hemos quedado en el esqueleto, pero bueno, vamos a alimentarlo. A lo mejor se puede alimentar de una manera racional. Hola, buenas tardes. Es simplemente una pregunta. Representante del Ministerio, y si me puede contestar. ¿Qué criterio se ha seguido para crear la capa de los pastos permanentes medioambientales? ¿Ha sido un criterio arbitral? Capa de pastos permanentes, hay pastos que son medioambientalmente sensibles y otros no, simplemente separados por una raya. Mismo hábitat, mismo biotopo. Simplemente era eso. Si puede contestar, gracias. Pues no te puedo contestar con precisión, porque desgraciadamente lo desconozco. Normalmente no están. Sí, claro. Entonces, la raya puede ser la Red Natura 2000. No. Bueno. Eso tendrías que preguntar a los responsables de... No, pero ya sí, pero es que ha sido un gol. No, cada comunidad autónoma pone sus criterios. Entonces, claro, eso es a lo que iba a continuar, ¿no? Cada comunidad autónoma ha seguido una metodología. Conozco un poquito, pero muy poco, a lo mejor Alfonso conoce más, y de la de Castilla y León, cómo lo han determinado, utilizando la definición que había de los hábitats de la Red Natura 2000, como sabéis. Que las metodologías han tenido que ser
han sido diseñadas a partir de la información existente. Y desgraciadamente, como hemos visto también, la información a veces para el tema de los pastos pues no es suficientemente buena como para poder delimitar y hacer una cartografía exhaustiva de eso. Como son requerimientos de Europa, pues al final tiras para adelante y las comunidades autónomas han tirado para adelante y han definido pues en función de la información que tenían. Cada una tiene información diferente. Y a nosotros desde al Ministerio no tenemos esa información, tenemos el mapa forestal, pero que no da información sobre pastos, tenemos algo de matorrales en algunas comunidades autónomas porque el anterior mapa forestal sí que contenía los matorrales y eso lo ofrecemos, pero eso sin duda es muy complicado para poder hacer una cartografía de pastos. Para mí, no sé si Alfonso, perdona, Alfonso que te veta, pero no sé si tienes algo de información. Herbáceas de Natura 2000 son otra. Hay una cartografía de los hábitats herbáceos de Natura 2000 que no está actualizada y que muchas veces no responde a la definición estricta de la Directiva Hábitats. Pero como es la única referencia disponible, pues lo que sé. No sé lo que se ha hecho en ese caso. Sí, rayas está todo lleno, lo único es... ¿Alguna pregunta más teníamos? ¿O ya es la hora de aquí? Hola, mira, soy Eduardo, trabajo en Soria, en la Junta de Castilla y León. Y solo son simplemente reflexiones. Vamos a ver, vengo de Soria. Soria también es una provincia bastante despoblada. Y bueno, trabajo en la sección de espacios naturales y un aspecto que desde el punto de vista de funcionario que trabaja en espacios naturales es el tema de la legislación. Hay un problema grandísimo de legislación y cuando te llega un paisano al despacho, se planta allí y te dice, pero ¿por qué no me dejas hacer esto? Y dices, mira, ¿ves el tocho este? Esa es la legislación europea. ¿Y ves el otro tocho? La estatal. Y el siguiente, la autonómica. Lo difuso que es la legislación, lo poco concreto que es. El aplicar esa legislación es una locura. Y pasa constantemente. Al final al ganadero, desde mi punto de vista, y además que tengo familia ganadera, que al final vivo las dos caras de la misma moneda, se le pone entre la espada y la pared. A ver, necesitamos ese ganadero para que quite combustible, para que esa zona se mantengan los pastos, pero la sociedad le limita por otra parte. Le estamos echando la carga de mantener esas zonas, le estamos limitando, pero no le compensamos. Al final la gente se vuelve loca. Los ganaderos cuando llegan allí parecen consultoras andantes con los papeles. Bueno, esa es una reflexión. Otra es, estamos hablando de la crisis del extensivo, es la crisis del mundo rural. Hay zonas del mundo rural que no tienen ganado, que son agrícolas eminentemente y se están abandonando también. O sea, lo que pasa es que hay, sobre todo en la zona que más conozco es Soria, el tema de los campos de cultivo pues les permite vivir en Soria capital, ir, laborear, tienen una nave, pero no viven en el mundo rural. El tema extensivo es que tienen que vivir allí, entonces se abandonan. O tienes vacas, que tienes que ir menos tiempo. Al final yo lo veo como una crisis del mundo rural. Y que tiene marcha atrás es muy complicado. Es muy complicado. Zona sobre todo el noreste de Soria, hay kilómetros cuadrados allí abandonados, pero que no te encuentras a nadie. A lo mejor es un poco parecido a la zona de Guadalajara, la zona más fría. Sí, y el suroeste igual. Pero bueno, la zona que te hablo de San Pedro Manrique, eso ya es increíble. Vamos, que vas con un coche y dices, como pinche, la cago. Porque no tienes ni cobertura, no te encuentras a nadie. Entonces, revertir esas situaciones es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Luego hay cosas que son datos que me llaman mucho la atención. Dice, vamos a ver, los ganaderos están bien para que quiten cargas de combustible en el monte,
dice, vamos a ver, donde hay más incendios en España es donde hay más ganado. Es un poco... En Soria hay bastante poco ganado y hay muy pocos incendios. Yo me refiero que lo importante es el uso del suelo. Que la gente aprecie el suelo. Hay una zona en Soria que no apenas hay ganado, son pinares, pero la gente saca una rentabilidad de ahí. Lo importante para mí es el uso del suelo. Que se ha ganado, fenomenal. Ojalá hubiera en esa zona ganados. Que hay pinos, fenomenal, sacan una rentabilidad. El uso del suelo. Y el mantener el ganado extensivo a veces es muy complicado. Muy complicado. Yo lo veo muy complicado y soy un poco negativo en ese aspecto. Ojalá me equivocara, ¿eh? Y luego un poco reflexión al compañero de Guadalajara y me pasa a mí. Muchas veces, y soy muy castellano, queremos que los problemas de mi pueblo vengan otros y me lo resuelvan. Vamos a ver, hay ciertos temas que no puede venir ni la administración del gobierno, ni del Estado, ni la autonomía. Es decir, los pueblos tienen cierta autonomía. Cuando intervienes, porque intervienes. Si no intervienes, porque no intervienen. Vamos a ver, los pueblos tienen que ser también soberanos en ciertos aspectos y tienen que resolver sus problemas. El que venga otro es muy fácil decirlo. Bueno, simplemente son unas reflexiones desde el punto de vista soriano. Voy a dar la palabra a Carmen, la última palabra a Carmen, luego lo paso a la mesa, pero yo creo que todos nos estamos dando cuenta en que se nos queda la mesa de debate sobre retos, que estamos hablando continuamente en la era de la comunicación, de falta de comunicación, de relación entre diferentes agentes, en esos aspectos sociales que han estado pululando durante toda la jornada, ¿no?, en la sala. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Santiago de la empresa Digital Animal y bueno, del tema político no voy a hacer ningún comentario, pero quería un poco aportar un punto positivo dentro de esta crisis de los sistemas extensivos, como a veces una innovación tecnológica puede dar un paso dentro de un sistema que a veces es complicado, ¿no?, de llegar a actuar. Y en nuestro caso hacemos soluciones tecnológicas para el ganadero en extensivo de manera que gane alguna rentabilidad. Y eso yo creo que un poco lo que comentabais antes, de qué nexo de unión hay entre poder utilizar una tecnología y que sea beneficiosa para el ganadero y que tome una decisión o que salga de su Excel y de sus conocimientos rústicos o tradicionales. Pues es un poco hablar de agricultura de precisión y de ganadería de precisión, es tener un desarrollo tecnológico o científico lo suficientemente rentable o económico, ¿no? Que sea barato y que sea simple, que un poco es en lo que estamos trabajando y a veces ocurre, ¿no? Yo he podido trabajar en esto pues porque a través de un proyecto con financiación europea me pongo a investigar con estos equipos en el Sérida de Villaviciosa, de Asturias. Entonces, a través de financiación europea se trabaja en un centro público, se desarrolla un producto para una empresa privada que acaba dando una solución lo suficientemente rentable para un ganadero. Y un poco ahí es donde hay una solución, ¿no? Algo que aportar en positivo y que igual lo prioritario sería pensar en la rentabilidad o en la economía, ¿no?, del que toma la decisión para seguir adelante con su empresa. Y bueno, un poco eso era... Quería contar. Os devuelvo la palabra a vosotros, pero si queréis hacer algún comentario a estas dos últimas intervenciones. Acaricia mis oídos lo que ha dicho esta persona, que es verdad, la rentabilidad es una palabra a la que se le tiene una falta de, como si fuera algo ignominioso, cuando es el eje de nuestras vidas, vamos, de la vida administrativa y de la vida empresarial sin duda y de la vida de cada uno de nosotros. No hay tutía. Con lo cual, complejos ninguno. La rentabilidad, a mi modo de ver, es el eje que tiene que mover cualquier movimiento de recursos sin ningún complejo. Entonces, lo que yo intenté decir antes, que no sé, cuando me fui por los cerros de Úbeda, la primera vez, es que
ese conocimiento rústico que la silvopascicultura no puede en ningún momento desprenderse de él, traducirlo en rentabilidad. Es decir, ese valor económico que tiene la silvopascicultura, a mi modo de ver, no está suficientemente traducido al Excel. Es decir, los números silvopascicultores a veces pecan de un cientificismo excesivo o de una complejidad excesiva para el uso rústico al que se pretende vayan destinados. Entonces, es un reto empresarial y científico esa traducción, fundamental. Conseguirlo. Yo cuando he conseguido, dentro de mis modestas posibilidades, traducir la sabiduría rústica a ejecuciones de obras pequeñas siempre, me han salido los números, curiosamente, mucho mejor que en otros momentos en que me he ceñido a un proyecto. Yo siempre me ciño a los proyectos, que conste también, pero vamos, que me he ceñido estrictamente al espíritu y a la letra de ese proyecto. Entonces, digo, la traducción de esa sabiduría silvopascicultora a euros es todavía una asignatura pendiente y es un reto fortísimo para los que nos dedicamos a esta cuestión, y es un reto interesantísimo. Lo que has dicho parece, vamos, estoy completamente de acuerdo. Ese proyecto, esas colaboraciones, herida-empresa, por ejemplo, son muy interesantes con dineros europeos. Con el particular entre medias que tiene unas necesidades que ese proyecto se las cubre, por ejemplo, o unas inquietudes, me parece un vehículo y un modo de utilización de los recursos muy interesante. Opinión, bueno, también muy importante también, y aquí vuelvo a valorar el impacto, ¿no?, que puede tener, a cuántos ganaderos ha podido acceder. Para eso también yo creo que la empresa tecnológica debe hacer un esfuerzo de aproximación a ese, y para eso sería necesario también contar con ese interlocutor válido de los ganaderos para poder expandir, por ejemplo. Hasta que un ganadero no ve que eso funciona, que es rentable, eso no se aplica. Entonces es fundamental, porque ahí está también vuestro negocio, y ya como empresas, que eso de alguna manera se logre vender. Bueno, y yo, aquí se ha hablado de políticas, que ya lo he dicho yo, que las políticas nos vienen de la Unión Europea, pero verdaderamente son políticas económicas para orientar la producción y están muy vinculadas a la subvención, importantísimo para que al ganadero le salgan las cuentas, pero también podemos hacer políticas a nivel autonómico y de hecho las estamos haciendo, quiero decir. Podemos reducir burocracia. Esas oficinas de extensión agraria en Madrid siguen existiendo. En Madrid hay oficinas de extensión agraria comarcales, debe haber 6 o 7. Buitrago, en San Lorenzo del Escorial, en Colmenar Viejo, que sobre todo se dedican a los temas burocráticos, pero podían hacer otras cosas que no están haciendo y se les podría dar otra visión. Ahora mismo la ley de montes del año 2015 pues nos permite tener instrumentos financieros. Antes el ganadero, cuando pagaba €1 por un pasto público, ese euro iba a Hacienda y se diluía entre los miles de millones de un presupuesto general. Cuando verdaderamente estamos hablando de la conservación y estamos hablando de unos pocos miles de ganaderos en una región como Madrid. Y dices, bueno, ¿y ese dinero que pone el ganadero no se puede reinvertir en el monte? Pues se puede reinvertir desde la ley de montes del 2015, o sea, desde hace 2 años exactamente se puede reinvertir ese dinero y esas inversiones en los montes pues pueden mejorar infraestructuras o pueden incluso mejorar los propios pastos si tienes un buen plan de pastos en tu ordenación. Con lo cual sí que podemos hacer cosas desde la administración autonómica, políticas para favorecer la ganadería extensiva y bueno, pues en el Parque Nacional en ello estamos porque, de hecho os lo he comentado, nos parece un uso tradicional, compatible, necesario para la gestión. Yo creo que nos vamos a quedar con esa frase final, ¿no? Y creo que lo vamos a dejar ya aquí porque si no, vuestro límite de resistencia yo creo que ya está ahí, está ahí justito.
Sin dejar de agradecer tanto a los miembros de esta mesa como a todo el público pues vuestra participación en esta larga jornada. Yo creo que ha sido muy interesante y mañana más. Espero que vengáis la mayoría, sé que va a haber alguna baja. Vamos a tener 2 charlas muy interesantes a primera hora, a partir de las 9:30, con más metodologías sobre el análisis de pastos y, además de esas metodologías, un ejemplo de éxito. Eso siempre viene bien, terminar con ese buen sabor de boca, que es el ejemplo de Arrasca en Andalucía, de la red de conservación de redes de áreas cortafuegos. Y luego vamos a tener la salida de campo en manos de Miguel. Y yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a ver muchas de estas cuestiones, tanto la compatibilidad de usos, problemática de pastos, trabajos en mantenimiento de infraestructuras, vías pecuarias, etcétera. Así que espero veros mañana. Mañana las charlas, recordad que es en el aula 15, ¿vale? Del aulario. Es un edificio que está muy cerca, con soportales, muy cerca del edificio, ay, perdón, que estoy mal orientada allí, de Montes. Si no, preguntáis a cualquiera. Es verdad, está allí. No, de azafata no funcionó muy bien, está ya súper desorientada. En el aula 15, si hay alguna duda, pues preguntáis. Y saldrá el autobús para el viaje de campo de la salida, perdón, otra vez para allá, de la salida del Camino de las Moreras. Hay gente que ha preguntado si puede ir en coche, podéis ir en coche detrás y alguien tiene que volver antes o tiene que salir ya de viaje por la tarde, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana.